Ahora es turno de armar nuestro PlayStation 3. Vamos a usar la tapa inferior de la placa principal, donde está el disco duro. Vamos a tomar nuestra placa principal y vamos a acomodarla de manera cuidadosa sobre la placa de aluminio. De esta manera. Una vez que ya la colocamos en su lugar, la volteamos para poder conectar la pila y para atornillar de nuevo la placa en este punto. Recordemos que estos tornillos son más chicos, por lo que necesitamos un desarmador pequeño de cruz. Estos son los únicos tornillos que tiene esta placa. Ahora coloquemos la placa metálica del lado superior. La colocamos de manera cuidadosa. Esta placa también cubre tenemos aquí un par de pestañas, las cuales hay que insertar primero antes de colocar la tapa. Una vez que ya la acomodamos, es necesario poner ahora el disipador, por lo que volvemos a voltear la placa donde tenemos el CPU y el GPU, los cuales hay que cubrir con pasta térmica. La pasta térmica es muy importante, ya que es la que nos permite transferir el calor de el GPU y el CPU hacia el disipador. Si no tenemos esta pasta, es casi seguro que nuestro PlayStation va a sufrir daños por el calor. Hay que ponerlo sobre el GPU y el CPU de manera uniforme sobre toda el área. Una vez que ya lo hicimos, vamos con el dedo a repartir el producto sobre el GPU y el CPU de manera uniforme. Sin dejar ningún espacio, ni tampoco dejando excesos de la pasta en ningún lado. Tiene que ser lo más uniforme posible. De todas maneras, el disipador va a ejercer presión sobre el GPU y el CPU, por lo que en teoría la pasta debe de regarse. El excedente que nos quede en el dedo, bueno, podemos intentar limpiarnos con el disipador, dejarle el resto que nos quede en el dedo para no desperdiciarlo. Una vez que logramos limpiar un poco la pasta sobrante en nuestro dedo, vamos a acomodar de manera cuidadosa el disipador sobre los procesadores. La manera de ajustar el disipador a la placa es del otro lado, con las placas que tenemos en la parte superior del video y los tornillos. Vamos a utilizar un destornillador eléctrico. Hay que tener mucho cuidado de no apretar demasiado los tornillos, ya que con el destornillador eléctrico muchas veces no medimos
la fuerza con la que apretamos y podemos terminar rompiendo alguna pieza de plástico o de circuito. Una vez que ya atornillamos ambas placas, nuestro disipador ya está fuertemente sujetado a la placa principal. Ahora es turno de nuestro ventilador, el cual hay que ubicar de la forma en la que esa ranura se acomoda en el disipador y los tres orificios para los tornillos. Tomamos nuestro destornillador y tenemos cuidado de no apretar demasiado para no barrer los tornillos o romper o deformar alguna pieza de nuestro aparato. Una vez que ya colocamos los tres tornillos, es el turno del cable, el cual hay que acomodar en este sujetador para que no ande suelto el cable y presionamos. Una vez que ya está completo el disipador, seguimos con esta pieza de plástico que es la parte trasera de nuestra PlayStation, donde insertamos la parte de la corriente. Ahora tomamos nuestra placa ya con el disipador, con el ventilador, y le acomodamos la pieza de plástico que va donde están los puertos de salida de video, audio y red. Hay que deslizar la pieza de plástico en su lugar, tiene unas patitas que ajustan perfectamente. Una vez que escuchamos el clic y todo se acomodó de buena manera, es suficiente. Esta pieza no lleva tornillos. Es hora de conectar la tierra a la placa. El tornillo de la tierra es es el único tornillo que tiene rondana. Lo colocamos cuidadosamente. Es hora de poner nuestra placa en la base. Para colocar la placa en la base, la parte de plástico que ya lo colocamos a nuestra placa debe deslizarse en la carcasa de la parte inferior. Si esta parte acomoda perfectamente al resto de la placa, lo hará sin problemas. Una vez que ya tenemos todo en su lugar, hay que colocar los tornillos de cada punto señalado con una flecha. La flecha está grabada sobre el aluminio y nos daremos cuenta en dónde iban los tornillos. Hay que poner mucha atención que los dos tornillos señalados de la parte izquierda inferior o la parte contraria a donde está la corriente alterna, esos dos orificios recordemos que nos van a servir para poner la placa que sostiene el circuito que hace funcionar el botón de apagar y de expulsar el disco, por lo que son los dos tornillos que deben de ir al final. Esta indicación es porque ambos orificios también están señalados con una flecha y debemos dejarlos al final.
Y que colocamos nuestra placa, hay que conectar el circuito, hay que sujetarlo a la placa. Recordemos que los orificios que tiene para el tornillo son los que nos guiarán para saber de qué lado poner, en qué dirección poner el circuito. Recuerden siempre tener cuidado de no apretar demasiado los tornillos, ya que los circuitos y las piezas de plástico es fácil que se rompan o que termine barriéndose la cuerda del tornillo. Una vez que sujetamos el circuito a su base, es hora de conectarlo a la placa principal por medio de su cable. Recuerden que la mayoría de cables tienen un color en la parte, en un lado del conector, que nos indica de qué lado va conectado. La parte azul siempre va hacia arriba o a la vista de la persona que está armando el aparato, por lo que eso nos ayudará a saber de qué lado vamos a insertarlo en la placa. Este cable no tiene ningún tipo de seguro. Este cable se inserta directo del lado de la placa y del lado del circuito tiene la palanquita que hay que bajar para asegurar el cable. Una vez que aseguramos el cable, está completo nuestra conexión al circuito. Ahora es el turno de conectar la tarjeta Wi-Fi. Para eso necesitamos este cable. El conector de este cable tiene una palanquita la cual hay que subir. Recordemos que la parte azul del cable va hacia la parte de arriba, por lo que hay que acomodarlo teniendo en cuenta este detalle. Una vez que logramos hacer que entre el cable, hay que bajar de nuevo la palanquita para asegurarlo. Ahora colocamos el circuito de lo que es la tarjeta Wi-Fi, colocándolo primero de su lado derecho para que encaje, y de esta manera tenemos ahora que atornillarlo. Una vez atornillado, tenemos que conectar la tarjeta Wi-Fi por medio del cable. Hay que meterlo de manera cuidadosa y asegurarnos que haya llegado al tope. Una vez que es así, hay que bajar el seguro. Es turno de conectar el lector de Blu-ray. Si estamos viendo de frente el PlayStation 3, como en este caso, la parte azul de este cable va hacia arriba. Nos aseguramos que la palanquita esté sujetando bien el cable. Ahora recordemos que en la parte inferior de la unidad Blu-ray tenemos también donde conectar el cable. Levantamos la palanquita y empezamos a conectar el cable. Recuerden que viendo de frente el circuito donde se conecta el cable, la parte azul siempre tiene que quedar viendo hacia nosotros. Una vez conectado el cable, hay que acomodar el lector de Blu-ray en su lugar. Este no lleva tornillos, este se ajusta al final cuando ya la carcasa se une completamente.
Una vez que lo ajustamos en su lugar, basta con conectar el cable de corriente. Este tiene su conector del lado izquierdo y al final hay que ajustar o agarrar el cable con la patita que se encuentra en este lado del PlayStation. Eso nos ayudará a que el cable no ande en donde no debe. Es turno de la fuente de poder. Recordemos los dos orificios donde van los dos pines. Esto nos señalará la posición en la que va instalado. Hay que meterlo cuidadosamente. Una vez puesto en su lugar, vamos a conectar de nuevo los cables. Este tipo de cable no tiene ningún tipo de seguro, por lo que solo hay que meterlo. Este cable es el cable de la corriente directa y hay que meter los 5 tornillos. Una vez que terminamos con los tornillos, vamos a conectar el cable de la corriente alterna. Hay que hacerlo con cuidado. Tiene un segurito en la parte de arriba. Así que cuando entre completamente tenemos que escuchar un clic. Ahora terminamos con los últimos tornillos en la parte de enfrente. Estos son 3. El siguiente paso es conectar la antena Wi-Fi, la cual va en esta parte y se ajusta con un tornillo. Esta solamente es la antena Wi-Fi, como lo dije anteriormente. La tarjeta la tenemos en la parte de enfrente del PlayStation 3, donde vamos a conectar este cable. Esta es la tarjeta y aquí es donde se conecta el cable que viene de la antena. Vamos a saber que lo conectamos porque vamos a escuchar un clic. Ahora conectamos el cable para la lectura de tarjetas. La parte azul va hacia el lado derecho y la parte de los filamentos hacia el lado izquierdo. Recuerden que tiene una palanquita la cual hay que bajar para ajustar una vez que hemos metido el cable. Y obviamente para que entre tiene que estar hacia arriba. Una vez que ya colocamos el cable, es turno de el disco duro. Metemos el disco duro en esta posición. Lo introducimos hasta el fondo de manera que quede en línea y lo recorremos hacia el lado izquierdo hasta que toque. Bajamos la palanca para que podamos cerrar esta parte con la cubierta de plástico. De esta manera. Ahora vamos a colocar la tapa. Recuerden que hay que ponerle hay que colocarle el circuito para leer las tarjetas. Hay que meter primero
la parte de adelante o la parte donde se meten las tarjetas y dejar descansar el resto en, en los sujetadores de plástico. Levantamos la palanquita para poder insertar el cable. Acomodamos la tapa, ya que tiene unas patitas que hacen que se pueda acomodar de esta manera para cerrarla como si fuera un ataúd. Colocamos el cable y cerramos la palanquita. De esta manera ya podemos cerrarlo de adelante hacia atrás, y una vez cerrado, pues ya podemos disponernos a ponerle todos los tornillos. Recordemos siempre que de usar un destornillador eléctrico hay que tener mucho cuidado para no barrer los tornillos o apretar los demás. Una vez que colocamos todos los tornillos, es hora de poner la tapa plástica y con ayuda del desarmador T número 9 vamos a colocar el último tornillo. Una vez que logremos colocar el tornillo, es hora de poner la goma que cubre el orificio y listo, hemos armado nuestro PlayStation 3.